Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 13. El escarnio del tirano. Majestad. Malekith desvió su atención del mapa que estaba estudiando con sus generales al oír la voz queda de Kuran. Se hallaban justo al borde de la sombra que proyectaban las ruinas del cuarto tramo de muralla, poniendo orden en las columnas de Druchii que se movían por la fortaleza, mientras las arpías cercanas picoteaban los cadáveres sepultados por los escombros. Malekith siguió la trayectoria de la mirada del capitán y vio a escasa distancia de allí una figura de pie, bajo el arco de la puerta de una torre de entrada. Malus Darblake tenía un aspecto lamentable y su pálida desnudez le confería la apariencia de un fantasma. Lo único que protegía su dignidad eran los restos andrajosos de la capa, todavía manchada de la sangre del cadáver al que se le había arrancado. En torno al cuello le colgaba el pesado e inconfundible talismán y todavía aferraba en la mano la espada disforme de Khaine. Pero salvo por estos elementos, su equipo de batalla había desaparecido. Malus echó a andar y avanzó un par de pasos tambaleándose, lo que llamó la atención de los Druchii que había a su alrededor. Los murmullos comenzaron solo en un instante después, sutiles al principio, pero los Nagarothi nunca se habían distinguido por disimular su cruel sentido del humor, y las burlas y los abucheos no tardaron en seguir a Darblake durante su caminar por las ruinas. Pequeños cortes y moratones se habían sumado a sus viejas cicatrices en ese cuerpo desnudo, y se apreciaban algunas perforaciones que parecían producidas por huesos que le hubieran agujereado la piel desde dentro, aunque se movía sin el menor rastro de dolor físico. Pese a todo, lo más espeluznante era la marca de un tajo, blanquecina a la luz matinal, que le cruzaba el torso desde el ombligo hasta la garganta. En cuanto a sus ojos, parecían más oscuros y hundidos que nunca. Estaban inyectados de sangre y presentaban las ojeras propias de la fatiga. No toda la sangre era suya, y por toda su piel había huellas de manos y manchas de otras clases. Malus caminaba directamente hacia Malekith, sin importarle las afiladas piedras que pisaba descalzo. El rey brujo miró la espada disforme en la mano de Darblake, y con su vista mágica vio el encantamiento que llameaba en el interior de la hoja. Aquella espada, una de las contadas armas capaces de penetrar sin apenas esfuerzo la armadura negra, era una de las razones por las que Malus había ascendido a lo más alto de Hargraeve en un periodo de tiempo relativamente corto. Su verdadero origen era un misterio para Malekith, pero el hecho de saber que Malus tenía en su poder un arma así había sido una causa de preocupación en más de una ocasión. Dudaba que Malus se atreviera alguna vez a poner a prueba la espada mágica contra Urithain, pero había un brillo de locura en los ojos del tirano mientras se filaba hacia él, y Kuran acudió a su encuentro blandiendo a muerte carmesí. Malus se detuvo un par de docenas de pasos del capitán del rey brujo, con la mirada clavada en Malekith. Parecían oír las observaciones despectivas del resto de los elfos. Se tambaleó ligeramente y entrecerró un ojo. El rey brujo advirtió que apretaba los dedos alrededor de la empuñadura de la espada y deslizó la mano a Urithain. «¿Estás vivo, en general?» La mirada de Malus recuperó algo de cordura y su frente se frunció. Se volvió para lanzar una mirada feroz a los elfos que se acercaban para presenciar lo que se olía en el ambiente, y luego se concentró de nuevo en el rey brujo. «Estoy vivo en general, en efecto, majestad», dijo, haciendo una elegante reverencia. Hincó una rodilla y la punta de la espada disforme en el suelo, y apoyó la cabeza inclinada sobre el pomo de la empuñadura. «Os ruego que aceptéis mis disculpas, Lord Malekith, por presentarme con retraso para recibir las instrucciones. Estuve ocupado durante el triunfo de ayer y no pude compartir vuestra victoria.
Malekith caminó en círculo alrededor de Malus, que no despegó los ojos del rey brujo mientras le fue posible, hasta que desapareció detrás de él. Malekith se detuvo y observó los cortes recientes en la espalda del tirano de Hajraef. Dime, mi querido Malus, ¿qué asunto tan importante privó anoche a mis oídos de tu sabio consejo? Darblake no respondió inmediatamente y giró la cabeza a izquierda y derecha para intentar captar un atisbo de su torturador. Suspiró honda y lánguidamente. ¡Ay, nuestro reverenciado rey! Estaba tan poseído por la sed de Kain que perseguí al enemigo hasta lo que no es estratégicamente razonable, y no he regresado hasta esta mañana. ¿La sed de sangre te dominó? Eso es, Majestad. ¿Y perseguiste al enemigo con tanto afán que tardaste toda la noche en regresar? Eso parece, Majestad. ¿Y a qué enemigos perseguiste? A los traidores que guarnecían la Puerta del Águila, Majestad. Sé más concreto, mi querido Malus. ¿A cuáles de nuestros pérfidos enemigos perseguiste? Creo que eran elirianos, Majestad, intervino Drusala, que surgió de la multitud congregada a la izquierda de Malekith. Malus se levantó y miró a la hechicera, y rápidamente ocultó el momento de turbación bajo una máscara de indiferencia. Eso tendría sentido, dijo Darblake, ya que huían en la dirección de Elirion. ¿Y tan feroz era la persecución que abandonaste a tu gélido? Rencor se llama, ¿no es así? Durante el tumulto que precedió la toma de la puerta caí de la silla de montar, confesó Malus. Perdí de vista mi montura y confié en que alguno de mis caballeros la recuperara y me esperara con ella en el campamento de mi regimiento. ¿Y tu ropa y tu armadura? Malus agachó la cabeza y se miró el cuerpo como si estuviera descubriendo en ese momento que estaba desnudo. Volvió a mirar al rey brujo y luego a Drusala, y después a la multitud reunida en torno a él, que esperaba su respuesta con indisimuladas sonrisitas grotescas y de suficiencia. «Me despojé de ella, Majestad». Malus clavó la mirada en los ojos de Malekith, como retándole a que pusiera en duda la veracidad de sus palabras. El rey brujo no tenía ni idea de lo que había sucedido, y era obvio que solo conseguiría hacer hablar al tirano mediante la tortura. ¿Te despojaste de ella durante la batalla? Perdonadme, Majestad, pero fui un necio y para aumentar mi rendimiento guerrero ingerí un poco de brebaje brujo de Kain antes de que comenzase la batalla. Solo un traguito, por supuesto, lo justo para fortalecer el brazo con el que empuño la espada y que aguantara un largo día de carnicería. No tuve en cuenta la larga duración que podrían tener sus efectos y en mi ardor, bendecido por Kain, por dar caza a los elirianos, me deshice de la armadura, que se había convertido en un lastre, ya que durante las refriegas habría sufrido graves daños y la mayoría de las correas y de los cierres estaban rotos, de modo que su eficacia se había reducido drásticamente. La muchedumbre recibió aquella explicación con carcajadas y estridentes burlas. Malus se volvió para encarar al público blandiendo la espada disforme. Kuran ya se disponía a dar otro paso hacia él, cuando Malekith le ordenó con un gesto que se quedara donde estaba. ¿Os reís? ¿Quién ha permitido que los enemigos de nuestro rey escaparan libremente? Les recriminó Malus con una indignación espuria, escupiendo saliva mientras bramaba, con los ojos desorbitados. Volverán a organizarse y a luchar. Su resistencia, su existencia, es una afrenta para nuestro señor. Reíd si queréis, sois escoria. Malekith acalló a la multitud con un gesto, y Malus volvió a centrar su atención en él. Te despojaste de la armadura porque te entorpecía en la persecución al enemigo. Así es, Majestad, vos lo habéis dicho. Volvió a apoyar una rodilla en el suelo y se llevó un puño al pecho. Me siento terriblemente avergonzado, pero no pude hacer nada para reprimirme. Ahora entiendo por qué Hellebron y sus hermanas sangrientas van tan ligeras de ropa. Malekith tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir la risa.
Sabía que debía ordenar a Kuran que le cortara la cabeza allí mismo, pero si decidía castigar la mentira con la pena capital durante su reinado, iba a quedarse sin súbditos. Era difícil adivinar a quién beneficiaba el comportamiento de Malus. Este no obtenía ninguna ventaja ausentándose durante la noche, y los Druchi más poderosos habían estado con Malekith en el campamento, de modo que no era posible que actuara en connivencia con alguno de ellos. Existía, no obstante, la posibilidad de que hubiera conspirado con agentes de los Asur, quizá con el objetivo de convertir a Malekith en un enemigo común. Pero en Ulthuan se odiaba a Darblake casi tanto como a su rey. Tyrion carecía de la flexibilidad moral de Imrik, y Malekith se había asegurado de que el rey Fénix, Finubar, no pudiera emplear el politiqueo para interferir en sus asuntos. ¿Das fe de lo que dices?, espetó el rey brujo, dirigiendo su ira a Drusala. La hechicera, con una expresión de concentrada atención en el rostro, le sostuvo la feroz mirada sin pestañear. A Malekith le preocupaba más la participación de Drusala en el asunto, pues era una criatura de Morathi, y si su madre de verdad se proponía romper los vínculos con él, el tirano de Hafgraef era un aliado bien posicionado. A pesar de que la hueste de Hafgraef había sufrido cuantiosas bajas tras los 3 asaltos a la Puerta del Águila, si lo que quedaba de ella se unía al ejército de Grond, la fuerza que conformarían superaría los recursos de Malekith, al menos al principio. ¿Cómo puedes estar tan segura de los movimientos de nuestro amigo Malus? Quizá él lo haya olvidado, pero acudió a mí anoche, febril tras la batalla. Me confesó lo que había ocurrido y me pidió consejo. Malekith no podía ver la cara de Malus para estudiar su reacción. Drusala se acercó sosteniendo en las manos tendidas un trozo de tela ensangrentado. Me dio esto y me pidió que lo presentara como prueba en su favor. Dijo que era muy importante, aunque yo he de confesar mi ignorancia. La hechicera dejó que el viento desplegara lo que sostenía, y ante los ojos de todos apareció un estandarte azul claro y blanco, con un caballo encabritado bordado con hilo de oro manchado de sangre. Debajo de la mugre se vislumbraban las plateadas alas desplegadas de un emblema. «El estandarte de la Puerta del Águila», dijo Kuran, que se acercó a Drusala para coger el trofeo. Miró a Malus. «¿Los elirianos intentaban escapar con él?» Malus trató de esconder su sorpresa y fracasó estrepitosamente. Dirigió su respuesta a Malekith. «No tengo razón alguna para dudar de las palabras de la Dama de Grond, Majestad, pero mis recuerdos de los sucesos anteriores a la salida del sol son confusos». Era imposible creer que alguno de los dos estuviera diciendo la verdad, pero lo trillado de la historia tejida por Drusala y Malus le bastaba a Malekith para concluir que no era prefabricada. Ambos estaban improvisando, y si bien Malekith no sabía con qué fin, no veía ningún indicio de que se tratara de una conspiración planificada. Además, ya se había acostumbrado al hecho de que la mayoría de sus súbditos, que no lo odiaban, ansiaban sucederlo. De manera que considerar cada confabulación una amenaza directa e inmediata lo habría convertido en un lunático paranoico desde hacía muchos milenios. Eso también quería decir que los Druchi eran muy hábiles a la hora de esconder sus mentiras, así que la obviedad del subterfugio de aquellos dos lo desconcertaba. Indicó con un gesto a Kuran que se acercara. «¿Qué queréis hacer con estos embusteros, Majestad?» ¿Crees que su historia es falsa? «Ni una palabra de las que han dicho es cierta», respondió Kuran sacudiendo la cabeza. «Pero no tengo ninguna prueba para refutar su versión. Malus cayó de rencor durante la batalla, eso es cierto, y luego desapareció. Yo mismo lo vi con mis propios ojos. No es un cobarde, así que no creo que huyese de la batalla. Lo que ocurrió luego solo Malus puede decírnoslo. ¿Queréis que llame a los torturadores?» Creo que no. El ambiente ya está lo suficientemente tirante como para forzarlo un poco más. Malus siempre está tramando alguna cosa y estoy seguro de que Drusala tiene sus propios objetivos. Pero no ganaríamos nada dando pie a que se produzcan disturbios el día después de nuestra mayor victoria.
Ahora tengo aliados, y temo que si Imrik percibe disensiones en el campamento, el más leve atisbo de división en mis ejércitos reconsidere su decisión de apoyarme. Podríamos matarlos, Majestad, solo para no correr riesgos, sugirió Kuran, deslizando los dedos de la mano derecha por la hoja de su alabarda. Nada aparatoso, una muerte rápida. Malekith se volvió al tirano y le indicó que se levantara. Amigo Malus, he de amonestaros por vuestro retraso y el aspecto que presentáis. Es una falta de respeto comparecer tarde a mi consejo, vestido únicamente con harapos azul. Malus apretó los dientes y la punta de la espada disforme se elevó una pizca, como la cola de un escorpión antes de asestar el picotazo. Espero que la humillación que has sentido viniendo a arrodillarte ante mí y mis súbditos te sirva de lección para mantener las formas de ahora en adelante. En cuanto a los motivos de tu desaliñado aspecto y de tu retraso, tu perseverancia me impresiona. Es la actitud que se requiere para derrotar a los elirianos. ¿A los elirianos, Majestad? ¿Qué queréis decir? Se mueven velozmente sobre sus monturas y jamás se quedan en el mismo sitio. Un enemigo escurridizo, pero nada que pueda escapar de alguien con tu tenacidad, ¿cierto? Cierto, Majestad, dijo Darblake, desconcertado. Encontraré a los elirianos y los aplastaré en batalla. Así me gusta, Malus. Seguro que necesitas hacer los preparativos. Tu ejército formará la vanguardia. Ponlos a hacer acopio de suministros para la marcha a Elirion y parte con ellos hacia el este. Malus guardó silencio y su mirada saltó del rey a Kuran y luego a la multitud, que había comenzado a dispersarse. Entornó los ojos y le palpitaron las aletas de la nariz, pero aceptó sin rechistar la orden con una honda reverencia. Y Malus, añadió el rey brujo cuando Darblake, hecho una furia, ya se daba la vuelta para marcharse. la próxima vez intenta conservar la armadura.